los niños chilenos de hoy, o sea, mis hijos y los de esta generación, estoy seguro que han cantado, bailado y repetido estas imágenes y esta canción. Tulio, ¿dónde estás, Tulio? Aquí. Me estoy escondiendo de mi terrible sobrina Patricia, Ana, que me viene a pedir trabajo y puede llegar en cualquier momento. ¿Y esa música qué? Oh, no, es ella. ¿Cómo sabes? La conozco. Yo vengo de Titirilquén a vivir a la ciudad donde vive mi tío Tulio, con quien voy a trabajar. Yo soy un poco traviesa y no sé lo que es trabajar, pero mi tío Tulio me quiere y me piensa contratar. Banana, banana, llegas hasta el canal. Fantasmas, fantasmas que llegan hacia el canal, pero esos fantasmas en realidad son los recuerdos, la añoranza que está clavada en la memoria chilena de una obra emblemática que en la década del 60 marcó para siempre la historia del teatro chileno. Una obra que tocó a todos, de todos los sectores, de todas las clases, de todas las ideologías. Una obra que quedará grabada como parte esencial, yo diría, de nuestra identidad nacional. Y esa obra es, y eso no lo saben probablemente los niños que la repiten, La Pérgola de las Flores. Y lo que no saben tampoco esos niños, y a lo mejor muchos adultos, es que la dramaturga que creó, que escribió esa obra, que formateó esos personajes, se llama Isidora Aguirre, de la cual se acaba de publicar esta antología esencial 50 años de dramaturgia. Y es un honor y una felicidad contar con la presencia de ella, con Isidora Aguirre, aquí en Una Belleza Nueva. Muchas gracias, Isidora, por estar conmigo en esta conversación. Gracias. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes de 31 minutos, este programa emblemático infantil, en que de alguna manera parodian y citan La Pérgola? Bueno, es muy simpático porque yo he visto La Pérgola por las montajes más extraños. Por ejemplo, hace poco los niños con síndrome de Down. Ajá. Después unas viejitas, una Carmelita de 90 años cantando y bailando, no con fonomímica. Así que he visto una cantidad enorme de pérgolas desde el año 60, que ya van más 40 años, ¿no? Tú has creado muchas obras de teatro, dramas históricos, Lautaro, por ejemplo, que es una obra maravillosa, Bolívar y Miranda, estupenda obra también, que tengo entendido que se está montando actualmente en Colombia, El retablo de Yumbel, Los papeleros, Manuel Rodríguez, etcétera. Una variedad que va desde la farsa, comedias musicales, obras históricas, dramas más íntimos. ¿Por qué crees que La Pérgola de las Flores caló y tocó tanto a un público tan amplio y tan masivo? Hay un misterio en el arte, pero ¿por qué crees tú que ha pasado eso? Ese misterio un poco me lo aclaró un chofer de taxi, porque muy poca gente sabe cómo se llama la persona que escribió La Pérgola, y la gente común piensa que la obra se escribió sola. Yo le pregunté al chofer, ¿cómo cree usted que una obra se escribe sola? Encontró lo más natural, me dijo, no, yo pensé que habían tomado cosas de la realidad y la habían puesto en el escenario. Y yo creo que ese es el valor de La Pérgola, que a mí me costó mucho escribir La Pérgola, porque me mandaron a escribir, fue un pedido de Eugenio Dittborn, y yo estaba esperando de 5 meses a mi hija menor, y no me sentía muy intelectual. Tenía ganas de tejer, de hacer el ajuar como he hecho con todos mis hijos. Y después nació también la crianza, todo eso no es muy intelectual la época. Bueno, Eugenio Guzmán me ayudó mucho, pero fíjate que yo descubrí hace poco por cómo escribí La Pérgola, cómo solucioné ese problema. Lo primero que escribí fue un cuadro. ¿Y qué cuadro? El cuadro en que la guasita llega a San Rosendo. Carmela, ¿cierto? Carmela. Pero fíjate que yo le puse Carmela, bueno, no sé cómo se llamaba, en el subconsciente, que es donde está la inspiración, porque viene en tu ayuda, las cosas que te acuerdas. Cuando yo tendría 17 años, porque había troles en la calle Ahumada, Los troles, sí. había una guasita muerta de vergüenza que no se atrevía a atravesar. Tal como yo me imaginé a la Carmela después, con su sombrerito, y se tapaba así la boca, y subía y bajaba. Entonces yo vine, la tomé del brazo y la atravesé. Y creerás que esa imagen se quedó pero latente tantos años, pues yo tenía 30 y tantos cuando escribí La Pérgola.
Y la única manera que yo puedo escribir la pérgola fue empezando con el cuadro de la guasita que llega a la pérgola, porque vi la pérgola en los años 30 con los ojos de una guasa, de alguien que ve como primera vez algo. Con una cierta inocencia, ¿no es cierto? Claro, como reencantar un poco la imagen de algo que a mí no me tincaba para nada el tema, ¿no? No me atraía el tema de la pérgola, ni siquiera el género comedia musical me gustaba. Pero con esa escena, después ya seguí escribiendo otras escenas y así fue armando la pérgola. Se fue tejiendo, ya que en vez de tejer ropa para tu guagua, tuviste que tejer esta obra. Es, exactamente. ¿Tú piensas que de alguna manera estos personajes, la Carmela, bueno, el Pierre Le Peluquier y todos estos personajes ya existían antes de que tú los hubieras creado? Sí. Yo tomé personajes, por ejemplo, la Laura Larraín era una tía mía que se llamaba Sofía Izquierduneu, que era muy parecida. Claro que la Silvia Piñero le puso además algo de ella, pero ella estaba siempre en primera fila cuando se daban, estaba basado en ella. Y la Rosaura, yo iba a la pérgola de las Flores, que estaba en Mapocho ya, y yo hablé mucho con la presidenta. Pero después, en la época de ensayo, fue cuando yo me calenté con la obra, ya porque era estupendo el elenco del Teatro Ensayo. Y Lana González era tan buena actriz que durante los ensayos le escribí una serie de... La Gran Dama, por ejemplo, no existía. Una frase que ella dice al final y que arman mucho, llegamos aquí con puros canales. Eso lo escribí en los ensayos, muy poquito antes del estreno. O sea, yo me basaba también me basé mucho en los personajes que yo conocía. Que creo que es yo leyéndola ahora, leyéndola aquí en el 2007 que estamos grabando este programa, releyéndola, o sea que la vi cuando niño, etcétera. Bueno, yo tenía un año cuando la obra se estrenó, tenía un año. ¿Y nunca hiciste un personaje de la pérgola? Nunca. A pesar de que mi abuela era mujer de teatro y yo actué de extra en otra obra, pero eso es otro cuento. Pero releyéndola, sentí un Chile que tiene elementos en común nosotros, pero distinto ahora. Hay un Chile ahí que aparece, una ciudad de Santiago, un mundo que es muy... ¿Cómo era ese Chile, Isidora? Ese Chile que tú a mí contaste. Eugenio Guismo me decía, tú recogiste con un esfumador esas cositas, esas palas con hoyitos, algo que se perdió, que había en esa época, porque era una época entre dos guerras, y yo tomé esa época, el 29, ¿por qué? Descubrí, claro, uno tiene que hacer una investigación, descubrí en los anales que la pérgola fue demolida en tal fecha, pero que también se concedió una prórroga de 15 años. Entonces calculé cuántos, los 15 años, demolen la pérgola 15 años antes de la demolición y tocó el año 29. Y es un año que tiene mucho encanto. Me leí todas las zigzags de la época, las flappers, la manera de hablar. Eran entre dos guerras. Y entonces lo que me decía Didbon, recogiste una época que era muy bonita. Además la gente está en la calle, se encuentran distintas clases sociales en la calle. Era un Santiago más aldea. Exacto. Más que ciudad, más que megápolis, como hoy día, ¿no es cierto? Y tenía una cosa, no sé si tú leíste la novela Santiago de diciembre a diciembre, yo rescato una época en que también fue muy distinta de todo lo que pasa ahora, que es cuando estábamos los socialistas, los que están por Allende, por Alessandri y por, ¿cómo se llama? El demócrata cristiano, Tommy. Entonces todos querían ganar, así que había una atmósfera en la calle de alegría, igual cuando hay los mundiales de fútbol, que no se ha repetido, todo el mundo estaba muy optimista y la gente hablaba, nosotros nos echábamos tallas con los de Alessandri, todos estaban convencidos que iban a ganar. Bueno, esa época es una época muy especial, que son el diciembre del 69 al 70, igual pasó en esa época. En la década del 30. Ahora, Isidora Aguirre tiene una historia, una maravillosa historia de creadora, muy polifacética, como decía yo. Tú has escrito novelas, has escrito una carta muy poética a un poeta que fue un amor tuyo, carta a Roque Danton, de que vamos a hablar, obras de teatro históricas, farsas, etcétera. Quiero partir más hacia el origen y quiero ir a algo que debe ser esencial para ti, me imagino, tu madre. Quiero que hablemos de tu madre, que también era artista, una pintora, me refiero a María Túpez, y que nos hables un poco de ella. Bueno, lo que tú quieres saber un poco de mi infancia. Quiero saber de tu infancia. Hay que conocer siempre la infancia de un creador, no sé qué te parece. Yo tuve una infancia privilegiada, porque mira, mi madre no solamente era artista, sino que mi casa era la casa de los espíritus, como le puso la Isabel Allende, porque la abuela de Isabel Allende, la Chabela Barros, Isabel Barros de Llona, una mujer maravillosa, yo la adoraba, le decía tía, porque eran muy amigas, mi mamá con ella,
mi papá con el abuelo de Isabel Allende salíamos siempre todos juntos en bandada. Yo era muy amiga de la mamá de Isabel y de sus tíos. Entonces se hacía espiritismo con las morlas. No se hacía en casa de la abuela de Isabel, sino en mi casa. Y yo desde los 12, 13 años era la que anotaba lo que decían los espíritus. Bueno, eso por una parte. ¿Tú tenías la bitácora de los fantasmas? Claro, mi mamá está convencida que eran los muertos, yo no tanto, pero yo por lo menos anotaba. Y después mi mamá decía, un niño con un lápiz en la mano no se aburre. Así que todos aprendimos a dibujar solo. Yo tenía clase de piano, clase de baile clásico, tocaba guitarra, piano, qué sé yo. Y tenía siempre tertulias mi mamá en que llegaban gente muy extraña. Bueno, llegaban los poetas, Vicente Huidobro, Pablo... O sea, tú tuviste a Vicente Huidobro con niña sentado en tu mesa. No solamente eso, sino que yo era compañera de banco en el Juana de Arco de la hija de él, la María Luisa Huidobro. ¿Te acuerdas algo de Huidobro? ¿Alguna anécdota? De Huidobro poco, de Pablo mucho, porque Pablo llegó con su primera mujer. Pablo Neruda llegó con su primera mujer, con la holandesa. Claro, después la conocí porque se alojó en casa de mi mamá cuando ya estaba viejita. Pero ella llegó en esa época a la calle Rosas, que era donde nosotros vivíamos en 3 casas comunicadas por dentro. Una de mi abuela al frente, mi abuelo, Fernando Tupper y Sara Uneo, y sus hijos numerosos. Y nosotros, mi papá compró la del lado, estaban comunicadas. Así que era una vida muy tribal además. Bueno, y además, como te digo, la música, mi papá era ingeniero, pero le gustaba mucho la música. Tu mamá tenía como maestro a Juan Francisco González, ¿no? Sí, primero fue Juan Francisco González y Carlos Isamit también, que iba mucho a la casa, pero después fue Boris Grigoriev, que ella era fascinante, cambió, primero con Juan Francisco González, tenía unos colores más suaves, más opacos, si tú quieres, y después con Grigoriev se puso de un colorido, porque era un ruso... no sé si tú conoces, pero ahora está muy cotizado. Él salió de Rusia como menchevique junto con Máximo Gorki. Existe una historia muy linda con Máximo Gorki, porque él hizo un retrato a Máximo Gorki. Yo tengo el recorte de diario en que salen los dos abrazados con el cuadro, y después le escribió Gorki, estaba en Capri, diciendo, y Grigoriev vivía en Cannes, los dos eran mencheviques, diciéndole que quería que le hiciera otro retrato, pero que tuviera alas en lugar de orejas. Entonces él le pregunta, dice, yo no soy pintor realista, no soy figurativo. ¿Para qué quiere las alas? Es que no veo otra manera de entrar al cielo. Oye, Isidora, ese mundo que tú estás contando, ese mundo del pasado, esta casa de los tu propia casa de los espíritus, de alguna manera yo lo veo reflejado en este libro. Claro, doy por vivido todo lo soñado, que acaba de ser reeditado por Editorial Uqbar. Es una bellísima novela o memoria novela, está en el terreno de la ficción, pero también de la vida de mi madre. ¿Qué es la vida de tu madre? Y que parte con estos inolvidables versos de Juan Guzmán Cruchaga: doy por ganado todo lo perdido, y por recibido todo lo esperado, y por vivido todo lo soñado, y por soñado todo lo vivido. ¿Te interpretan esos versos como síntesis de una vida? Bueno, fíjate que yo creo que en esto de la escritura, que llaman la inspiración, siempre hay algo muy mágico. Yo tenía listo la novela y no sabía el título, y en un diario, El Mercurio, aparece el soneto de Juan Guzmán Cruchaga. Aquí está el título, y le puse solamente esa parte, es un soneto, son los versos finales, pero me interpreta, claro, totalmente. Y de hecho, tú tienes una relación especial con los muertos, con los vivos, con los fantasmas. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de esa manera quizás te viene de haber estado hoy en esas mesas de espiritismo, en este magnífico Bolívar Miranda, ese Bolívar que está en el final de su vida y que convoca de alguna manera a todos los fantasmas y conversa con ellos, y hay un tránsito entre los dos, entre el mundo de los vivos y los muertos. Cuando tú le hablas a Roque Dalton, que se te aparece al final en la carta como fantasma y tienes un diálogo con él, o sea, tienes un don de comunicación con los espíritus, ¿eh? Yo hablo con mi mamá todas las noches. Para mí, no sé, yo no sé qué pasará con ellos, si existen, si uno habla contigo mismo o no, pero yo creo que hablo con ella. Le pido que me cuide a todos sus descendientes. Yo tengo muchos descendientes, tengo 11 bisnietos solamente, imagínate. Isidora, ¿podríamos leer un fragmento, tal vez el comienzo, de este hermoso texto, Doy por vivido todo lo soñado? Bueno. Entre paréntesis se llama este primer capítulo. Conviene adentrarse con cautela en los laberintos de la memoria, tanteando huellas y buscando la puerta precisa. De ese modo, corres riesgo de otro modo corres riesgo en convertirte en asesina de recuerdos. Es mi hermana Palmira la que habla. Aunque mi hermana Palmira fue inscrita en los registros al nacer como los demás hijos de Laura Cooper,
Hoy parece tener carta de ciudadanía en regiones menos accesibles. Seguramente perdió pie en la realidad cuando partió en búsqueda de sus tiempos míticos. O quizás sea la última descendiente de una casta de rumiantes, casta ya perdida, de los que rechazan el diario acontecer para refugiarse en las reminiscencias. Mi porvenir son los recuerdos, me dice. Cuidado, le advierto, las aguas estancadas no calman la sed. Es mejor que nada, me responde. Date prisa en rescatar lo que puedas. Están fusilando afuera, no sea que nos fusilen también la magia. Podríamos acostumbrarnos a vivir sin la poesía. Y antes de regresar al espejo donde dice que habita, me ruega, no dejes de mencionar en tus escritos a mi amor por Lorenzo. Tendrás que aguardar, le digo. En la mariposa de luz que revolotea en torno de mi lámpara, adivino la presencia de Laura Cooper, nuestra madre, animándonos en esta empresa y recomendando que no se nos olvide contar esto y aquello, que hablemos del coronel, de doña Isolda, de sus maestros de pintura, en fin, que no importa si se mezcla lo vivido y lo soñado, pero que cuenten lo más posible, dice su voz lejana. En el fondo esta es tu búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Es eso, exactamente. Es como los tiempos míticos, en busca de los tiempos míticos. ¿Y cuál es el mito que se te hace a ti y qué es el núcleo de este libro? ¿Cuál es ese mundo mítico que tú estás describiendo ahí? Tal vez es lo que uno agrega a los recuerdos, ¿no? Nunca lo había pensado, en realidad me pilla de sorpresa. Pero mi madre era una persona totalmente reminiscente, tenía siempre cajas de cartas y siempre estaba pensando, recordando sus antepasados, por eso hay mucho inventado ahí, pero mucho también que le oía a mi madre en ese libro. Y yo también estoy siempre reviviendo y lo revivo de verdad. Me traslado a épocas desde mi infancia, adolescencia, a cualquier momento, y claro, y uno los ve en una forma hermosa, mucho les quita todo lo malo. Si cierras los ojos ahora, ¿qué imagen se te viene? Una imagen que pueda compartir con nosotros de ese tiempo. La imagen de mi casa, de mi infancia, en casa de mi abuela, por ejemplo, como era casa comunicada por dentro, todas las noches nos reuníamos en su dormitorio, mi abuelo sentado en su cama con sus almohadones, porque estaba un poco, una semiparálisis, le impedía hablar bien. Mis tíos y todos, mi madre, mi padre, nosotros de niños cortando unas lanas y ellos tejiendo una alfombra enorme que era con diseños persas, con unos crochets especiales que había que se metían, unas alfombras, y las hacían en común. Mientras tanto se contaba qué es lo que pasaba en el día, las noticias, época en que no se había muerto nadie, todos contentos. Esa imagen es muy linda. Isidora, es interesante porque tú estás siempre metida con algún hecho histórico o la historia o la cultura chilena. Por ejemplo, yo no tenía idea que los Quincheros comenzaron sus grabaciones con una canción tuya. Haz cuenta de eso, por favor. Es un poco vergonzoso. No, pero cuéntalo, a ver. Bueno, sí, resulta que yo descubrí que tenía, para contarte el origen, yo descubrí que yo había heredado de mis padres los mejores genes, porque se pueden heredar al revés. Mi madre tenía una imaginación pero desatada y también era muy creadora. Y ella trabajaba intensamente en su oficio, su vocación era tiránica. Y mi padre, que era un ingeniero muy encantador, yo era muy edípica, pero tenía un sentido del humor muy agudo. Que tú lo heredaste. Que no tenía mi madre, por eso te digo, yo digo que escribí la pérgola gracias a la imaginación desatada de mi madre y el sentido del humor de mi padre, que heredé bien. Pero yo tenía un instinto creador, siempre, desde no servía para ejecutante. Entonces tomamos clases porque mi mamá decía, toquen algo en el piano, niñita, y mi hermana y yo nos cargaba ir a tocar el piano a las visitas. Entonces para evitarlo tomamos clases con una tía, Lila Bianchi, que es una mujer encantadora, que era especie de mi madre adoptiva. La Lila Bianchi nos enseñó guitarra para que cuando mi mamá dijera toquen algo, pues tocábamos guitarra. Y fíjate que a mí me costaba mucho, mi hermana aprendía letra, música, todo, y yo no, me era más fácil inventar letra, música, todo. Y le decía a la Lila, ¿sabes que no aprendí la lección? Pero miren, me enseñaron esta. Y así se fueron juntando y los Quincheros descubrieron unas canciones mías. ¿Y te acuerdas de alguna? Bueno, me acuerdo así, pero ¿cómo quieres que te cante? Pero lógico, pues. A ver, una, ¿verdad? O la letra tal vez nomás. Bueno, era la que cantaron los Quincheros, ellos se llamaba Aparecer y ellos le pusieron, yo le puse un punteo araucano, tan, 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 tan. Mi mamá tenía unos discos araucanos.
y le pusieron Araucana, y siguieron, y nada, quebrar el Humahuaca. Si fuera verde arbolito, tu sombra quisiera ser, ya a tus pies calladitos te miraría crecer. Ay, si fuera verde arbolito, tan, 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 tan. Bueno, Qué hermosa canción. esa es como, yo tuve un poco clase con Juan Orrego, éramos muy amigos. ¿Juan Orrego Salas? Sí, era Filomena Salas, la madre de Juan Orrego, era muy amiga de mi mamá, así que pasamos la infancia justo. La Teresa Orrego, la hermana, era compañera de, yo tenía clase de baile con Andrés Haas, eran bailes de Dalcross, y hacíamos unas óperas con la Tepuca y otras compañeras, y Juan nos tocaba el piano, éramos muy amigos. ¿Es cierto que Marta Brunet fue la que te inició en la literatura de alguna manera al hacerte escribir cuentos para niños? Bueno, ¿Quién era Marta Brunet? Un recuerdo, mucha gente ni la recuerda, es una escritora interesante. Una gran escritora, ella era más bien costumbrista, pero tenía un lenguaje precioso y era una mujer encantadora, enorme, grande, cegatona, cariñosísima, y era muy amiga de mi mamá. ¿Qué recomendarías leer a alguien que quisiera conocer su obra, por ejemplo, de Marta Brunet? María, hay pocos libros de ella, los pocos que están publicados, no me acuerdo bien los nombres, yo los he leído, son historias como del campo, un poco el estilo de Gana. De Federico Gana. Claro, y fíjate que no existen fotos de ella, y yo cuando fui a Chillán, he ido varias veces porque por teatro, llevé una reproducción del cuadro que le hizo mi mamá, porque no existen fotos de ella, o existen con anteojos negros, que era muy cegatona, y en la de mi mamá no, pues ya está muy bien. Y bueno, esta Marta Brunet iba mucho cuando nosotros éramos niños, nos contaba cuentos, y ella dirigía la revista Familia. Y entonces me dijo, ¿sabes que tú dibujas muy bien? Así que me podrías hacer unos cuentos y unas ilustraciones para la página infantil. Y me pagaba, yo estaba en el colegio. Mira. Y resulta que yo estaba en Juana de Arco y llevaban muchas revistas en francés con cuentos, yo los traducía y los ilustraba, ponía una charada, unos dibujos horribles, pero que yo por ahí encontré una página, lo encuentro, bueno, pero dibujaba bien en ese tiempo. Y fíjate que se me acabaron los cuentos franceses, tuve que empezar a inventar cuentos. Y ahí se me ocurrió, por necesidad, digamos, empecé, y cuando tenía como 8 cuentos listos, mi papá los leyó, me dijo, oye, ¿sabes que tus cuentos son muy buenos? Ilústralos, que yo dibujaba en colores, de todo, y te los publico. Así que lo publicó en Zigzag, fue mi primer libro, 8 cuentos, todavía tengo un ejemplar, ilustrado en colores. Y Lautaro García me comparó con Oscar Wilde, incluso desde pequeño. ¿Cómo llegas a la dramaturgia? ¿Cómo te transformas en dramaturga? ¿Cuándo descubres que eres dramaturga? No, fue tarde, bastante tarde, porque yo en realidad no sabía bien lo que quería hacer. Ya tenía clase con los Girolamo. Cuando llegaron acá, mi mamá ayudó mucho a Luigi, al padre, porque le quedaron en la aduana sus cosas, así que yo tenía una relación con los Girolamo y tenía clase de dibujo con Claudio y con Vittorio. Y Vittorio un día me dice, oye, yo venía llegando de París, donde, claro, ahí tuvo mucho que ver con el teatro. En París estudié cine y veía mucho teatro. Y yo decía, quiero escribir teatro. Había escrito cuentos y cosas así, pero no quiero hacerlo desde adentro, no desde fuera. Y Vittorio me propuso que le tradujera un libro sobre Stanislavski y que fuera su ayudante director. Esa fue una cosa increíble con Vittorio. Teníamos una sociedad que se llamaba Para Hombres Feos y Mujeres Inteligentes. Se consideraba feo porque tenía, qué sé yo, era muy joven, tenía el cutis feo. Y entonces, ninguno de los dos sabíamos teatro, la verdad. Y en la Católica le dieron a él la posibilidad de hacer una obra medio confección, Las nubes de Aristóteles. Bueno, estábamos cuando llegó la comisión, todavía con libreto en mano, el razonamiento justo lo hacía Carlos Lazo, que en ese tiempo actuaba, porque se casó después con Ana María Vergara, y actuaba Javier Vergara, primos míos los dos. Y entonces el relacionamiento injusto era un gordo que leía muy mal. Y en mitad de la obra de presentación a todo el directorio del teatro de ensayo, para ver si se aceptaba la obra para terminarla y darla, me dice Vittorio, anda y quítale el libreto y sigue leyendo tú. Y un tipo enorme, yo voy y le digo, ándate de aquí, déjame a mí. Yo seguí con Carlos Lazo. Así que cuando terminó la obra, Vittorio dijo, esto es una porquería. Y nadie dijo nada. Y yo me fui a llorar a un cine, a ver una película terrible para poder llorar, porque había entrado al teatro, ya, se me acabó. Y después, a los pocos meses, Hugo Miller me confundió con una niña que hacía libretos de teatro, de radio, en un trole, me acuerdo, y me dijo que fuera a inscribirme a su academia. Yo decía, no, pero eso no se puede aprender. No, me dijo, si ahí se enseña a escribir. Y
Total. ¿Quiénes han sido tus maestros más profundos en la creación? A ver, ¿a quiénes tú acudes? Estoy hablando de autores que hayas leído, dramaturgos. Mis padres. Primero fue, porque como yo empecé, yo escribo por Stanislavski. Yo encontré en la Academia de Hugo Miller, yo tuve que actuar y escribir muchos diálogos para Stanislavski y describí que los preceptos servían para escribir. ¿Cuáles son los preceptos que tú rescatas de Stanislavski? ¿Qué es lo que rescatas de Bueno, te estoy hablando de los preceptos generales un poco largos. No, pero lo más autores. importante, lo que es la quinta esencia de lo que te Tú hace tienes vivir. que estudiar tu personaje. Es muy difícil esa pregunta porque es un poco larga para contestártela, pero te digo que para mí, mi padre en ese momento era Chekhov porque las obras de Stanislavski, bueno, pero muy poco después fue Arthur Miller porque me servía más, pero el gran padre mío fue Shakespeare. Ajá. Y después, claro, también yo tomé mucho de Ionesco, a quien conocí, después tomé también de, ¿cómo se llama? Ay, ahora sí me olvidó el nombre, uno que es Grotowski, Ujú. y otros que Artaud, que tomo de ellos algunas cosas nada más. ¿Hay algún secreto en la creación cuando tú comienzas una obra? Yo sé que tú investigas, por ejemplo, Sí. tu obra histórica, tú haces investigación muy Todo, seria, muy todo, profunda, buscas las fuentes, en ese sentido, no es que improvises, pero ¿cómo trabajas hasta llegar a que eso se transforme en teatro? Porque tienes la información, tienes todo, ¿y qué haces? ¿Qué pasa ahí? Bueno, generalmente a mí me han dado los temas, generalmente me dan los temas. ¿Te gusta, Entonces, eres escritora por encargo? claro, por ejemplo, los que van quedando en el camino, me dio el tema por segunda, así como no directamente Neruda. Él vio, estaba con toda la embajada de Cuba viendo los papeleros en el teatro, que las últimas funciones se dieron en el Caupolicán, y me invitó a comer con la gente de la embajada de Cuba, y yo le digo, dame ahora un tema campesino. Yo conozco a Pablo de chica, porque es amigo de mi madre, bueno. Y entonces él me mandó donde Chacón Corona en una servilleta decía la dirección del Partido Comunista y ayúdame amiga. Y Chacón había hecho huelga, así que él me dio el tema de los que van quedando en el camino. Yo fui 2 veces hasta Ranquil, que hay que ir en auto, a pie y a caballo, como sea, llegué a estar allá. No, yo no puedo escribir una obra sino... En cualquier obra... Trabajas como Vargas Llosa, ¿no? Como cuando haces sus novelas. Yo no sé si él estudia bastante, pero yo, por ejemplo, los papeleros, yo iba una vez por semana a los basurales. Ajá. Bueno, hay obras que uno por ejemplo, para Lautaro yo me iba a alojar a una ruca, me dieron mucho, hay distintas, yo digo que hay mucha magia en todo lo que pasa. En Lautaro, por ejemplo, que yo lo empecé a escribir a pedido de un dirigente mapuche cuando iba a dictar una ley Pinochet que los perjudicaba. Me dijo, escribe para defendernos como defendiste a los campesinos, los que van quedando. Y justamente yo oí un programa de radio que se llamaba Nuestras Raíces, y un señor Valenzuela, que era coronel retirado, comentó que él había escrito un libro sobre la batalla de Marigüeño. Sobre Lautaro no hay nada, hay sobre Pedro Valdivia, Lautaro es muy poco. Y yo tenía que escribir la batalla de Tucapel, porque ahí muere Valdivia y vence Lautaro. Y tenía que averiguar cómo Lautaro había sido el toque de toque, siendo que Ercilla se refiere a Caupolicán. Ahora, lo que me interesa mucho de Lautaro, que es una de las obras tuyas que realmente me han gustado más, creo que una obra emblemática y muy importante del teatro chileno también, es que tú no hiciste, podrías haber hecho un panfleto, si era un encargo, una obra con un mensaje obvio. Sin embargo, hay un momento en la obra en que realmente uno ve la tensión, la contradicción interna de Lautaro, la contradicción interna de Valdivia, es un Valdivia bastante humano, a pesar de que sigue siendo Valdivia. O sea, no es una obra caricaturesca. ¿Cómo lograste, qué te pasó a ti con esos personajes cuando lo empezaste a meter en ellos? Yo Lautaro lo inscribí, así todo lo que te dije que con la pérgola me costó tanto, con Lautaro yo me inspiré, la escribí hasta en verso, después quedaron algunas partes en verso. Pero fíjate que para la investigación de Lautaro, lo que te iba a contar, yo me fui a la Biblioteca Nacional y encontré el libro de la batalla de Marigüeño. Y yo lo que quería saber era cómo era la batalla de Tucapel, que está en la obra, tú la leíste, y cómo lo habían nombrado a él. Y sabes tú que en la batalla de Marigüeño, en la batalla de Tucapel no quedó nadie vivo, así que no existe nada, ninguna crónica. Quedaron los Yanacona que no escriben. Y en la otra fue contra Villagra y ahí quedó algo. Y entonces ahí descubrí las tácticas de Lautaro, que él, en vez de que vinieran todos en tropel, los hacía ir por regimientos, todos los lanceros, los flecheros separados. También descubrí que, bueno, algo aprendió además seguramente con Valdivia, pero él era un táctico, incluso en una ciudad de Alemania hay un busto de él como
que se adelantó a Napoleón, fíjate. Ah, ¿sí? Es famoso Lautaro por sus tácticas. Otra era llevar a hacerse los que huyen y llevar a los españoles a lugares pantanosos. Otro era, es el más importante, tal vez el más decisivo, aprovechar que ellos eran más en número, entonces atacaban y se devolvían antes de ser vencidos y eran reemplazados por unos frescos. Ajá. Y los otros estaban agotadísimos. Hay un diálogo en Lautaro que a mí no se me borró nunca, en un momento en que está Pedro de Valdivia, en que le dice Pedro de Valdivia a Lautaro, vamos, con cariño, que es una orden, ven a comer. Le dice Lautaro, le dice, no puedo, Valdivia. ¿Qué te lo impide? Le dice Valdivia. Lautaro le dice, no debe volverse el mapuche contra el que come con él en la misma fuente. ¿Ah? Bueno, eso es verdad. Resulta que cuando yo estaba en las rucas, el que me pidió que escribiera sobre que los defendiera, me mandó donde sus padres en Cholchol, los Painemal. Y ahí me sirvieron un plato muy grande, ellos comen mucho. Y entonces que estaba al lado mío, que era uno que había ido a sacar fotos, yo le pasé, le dije, come conmigo. Me dijo, ustedes ahora son una palabra. Por ejemplo, yo dormía con una niñita, era mi puchún. Esto tenía otro nombre también en el mapuche. Y tú no puedes volverte contra la persona con que compartes la comida. Son todas cosas que yo aprendí en la ruca. Entonces la apliqué Ciertos ahí. códigos, en el fondo lo que se encontraron aquí fueron dos aristócratas, de alguna manera, por decirlo, dos noblezas distintas, ¿no es cierto? Pero claro, no, pero fíjate que hay una anécdota simpática sobre lo de Lautaro nombrado jefe. Resulta que el día que se dio Lautaro, el preestreno, Abel Carrizo convidó a una serie de antropólogos mapuche, y entre otros Domingo Colicó, creo que se llama, que es un sabio de lenguas en pedagógico. Y cuando terminó la obra levantó la mano, no hizo una pregunta, sino que digo, a mí la que me gustó fue la escena de Lautaro cuando es nombrado por lo que tú la leíste por los caciques. Bueno, esa escena no existe, pero yo digo que yo trabajo por deducción. Después de leer La batalla de Marihueño, pude reconstituir la de Tucapel y inventar, deducir por qué fue nombrado Lautaro. Y es porque le explica a los caciques que él va a usar esta táctica, va a usar los caballos, va a usar las puntas de lanza, y ellos están muy reticentes, pero al final los convence y Colo Colo lo nombra toque de toque. Y esa escena le gustó al sabio mapuche. Entonces yo dije, bueno, les entregué una parte de la historia que no tenían, y eso por pura deducción. Uno trabaja por deducción en realidad. Isidora, hay un texto que no es una obra dramática, sino que es una carta de amor, pero una carta de amor de una viva a un muerto, que es la carta a Roque Dalton. Roque Dalton fue un poeta... Lo acaban de matar. Que mataron, que por un error, los mismos compañeros de la guerrilla lo mataron, fue un drama, fue un amor tuyo, y tú escribes este texto, en el fondo, que parte con un comienzo... Saludo a tu tío Enrique Lin, que él me dio la Maestro, me lo noticia. había dicho su amigo el poeta Lin, pero no puedo creerlo ni él estaba seguro. Escuchó la noticia en París sin confirmar. Así es que en el estudio de televisión de los domingos a todo color, cuando anunciaron unas viajeras centroamericanas premiadas de cosméticos Jean Lepin, entre las que había una compatriota suya, supe que a ella le iba a preguntar por su muerte. Y ahí comienza, te enteras de la muerte en una situación poco adecuada, digamos, que tenía que ver con esto, y luego dices, con amor hasta siempre, of course, hasta siempre, que era lo que te decía Roque Dalton. ¿Qué pasó? ¿Qué significa este libro para ti, esta carta? Esa carta la inspiré totalmente, la escribí totalmente inspirada, porque realmente yo tuve fue un amor muy especial, porque era un amor fuera de cualquier compromiso, de cosas. Fue una pasión. Claro, ¿no? Desde el momento, y él era un hombre estupendo, era una hermandad al mismo tiempo. Y él me había contado, me dijo, él estuvo 2 veces preso y una de las veces salió gracias a un terremoto, que se cayó la cárcel. Y le había dicho a la CIA que cuando él muriera se iban a avergonzar sus hijos. Él sabía que iba a ser una muerte extraña. Y durante mucho tiempo no se supo por qué lo mataron, el que era de su propia, de la FARC, no sé. Después Villarroel, que se llama el que lo mató, le hizo una entrevista al hijo de Roque y dijo que había sido el peor error que habían cometido. Se fue a México, no quiso seguir. No, pero Roque era una persona tan atractiva. Y lo que yo cuento ahí es lo que pasé con él en el año 69, que fue el año que yo estuve como segunda vez que yo era jurado de teatro. Y él sacó el premio de poesía.
Y él me hipnotizó, tal como lo cuento ahí. Tú también, yo creo. Bueno, no, él me miraba, y era un hombre muy atractivo, y yo caí al tiro. Yo sabía que nunca podía decir que no a lo que Este me es un muy, conducía. muy bello libro, realmente una prosa, hay poesía, hay un diálogo entre una viva y un muerto, pero que también el muerto está vivo, sobre todo un postdata final en que se te aparecen como fantasma y Sí. conversan frente a frente, ¿no? Bueno, sí, me dicen que siempre en mis obras aparecen los fantasmas, y es que yo me crié con los fantasmas. Pues. Mi mamá de repente de una visita, como lo cuento ahí en el libro, le dice, anoche hablando con la Salina, todas las Rusia, la persona que anda, estará loca esta señora. Bueno, era un tiempo, como decía Rilke, en que había un diálogo entre los vivos y los muertos, ¿no? Era Ah, parte de ¿sí? eso que lo dice Rilke en un texto muy hermoso. Ah, ¿sí? Que eso se perdió la presencia de los muertos al interior de la cultura. Que cuando se corta eso se pierde algo muy importante. Yo creo que un invento, si Dios existe, de que nunca, ninguna generación va a poder tener la respuesta. Entonces siempre hay algo que no sabemos. Mm. Porque si supiera, ya no tendría gracia. O como dijo el poeta Marc Cáceres, estamos rodeados de fantasmas para poder pensar. Así. ¿Te gusta ese verso? Está bonito. Está bonito, sí. Isidora, vamos a ir de nuevo a la Pérgola de las Flores, ineludible para mucha gente que quiere saber más cómo se dio eso, el montaje original, ¿no es cierto? El que el director fue Eugenio Guzmán. Eugenio No Guzmán. solamente fue el director, sino que todas las semanas yo iba donde él para que me corrigiera. Hablemos brevemente de él. ¿Quién era y qué fue para ti Eugenio Guzmán? Eugenio Guzmán, bueno, yo lo adoraba, era como mi hermano, nos entendíamos estupendamente, y lo conocí justamente cuando, después que se estrenó Pacto de Medianoche, mi primer estreno con Raúl Montenegro, que lo más difícil porque no había dirección, no había nada, no había gente en el teatro. Me dan esta obra en un festival, me presentan a Eugenio Guzmán, que venía llegando de Yale, y tenía él un método de improvisación, de manera que Carolina quedó perfecta porque la trabajamos con Eugenio y con los actores, improvisando y todo. Y después ya siguió, me dirigió varias obras, La Pérgola, no la habría podido escribir sola, porque él sabía mucho de la comedia musical. Y tenía, Eugenio, yo lo echo mucho de menos, además porque me hacía reír, tenía una manera de ver el ridículo, que no eran pelambres, pero me llamaba a las 12 de la noche para contarme las cosas del teatro. Jaime Silva tiene algo de eso, tiene un sentido del humor. Bueno, Isidora, y vamos a convocar desde el pasado, no a fantasmas, sino a seres de carne y hueso, pero que han participado de esta historia de la Pérgola de las Flores, que ha marcado a tantas generaciones. Y aquí viene uno de esos seres de carne y hueso que encarnaron la historia. Me refiero a Carmen Barros, que está entrando ahí. Hola, Carmencita. Isidora. te estaba Asiento, escuchando. bienvenida, Carmen, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias. Pero también está con nosotros una persona muy importante en esta historia, Ramón. Adelante, Ramón, bienvenido. Gracias, Una belleza, no, muchas gracias por acompañarnos en este recuerdo. Es un placer y un honor estar Por en tu favor. programa. Alcalde y peluquero, adiós. Sí. A ver, cuéntanos. Y Paco también. ¿Hiciste Tomasito también, o no? Y hice el Tomasito, si yo me las he hecho todas. ha hecho Me falta la Rosaura. Yo nomás. me he batido entre la Carmela y la señora de la noche. Exacto. La mujer de rojo. Carmen, tú incluso has dirigido, has hecho un montaje propio de la obra, has actuado en distintos momentos. A ver, cuéntame tu relación, incluso trajiste unas fotos ahí. Traje Cuéntame, unas fotos, no ¿cómo- pude cómo- traer, no pude ¿qué encontrarlas. recuerdos te vienen cuando hablamos de la Pérgola de las Flores? ¿Qué es lo que te viene? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones? A ver, es complicado porque en realidad estuviste hablando de Eugenio Guzmán porque yo estaba escuchando. Eugenio Guzmán, cuando me dieron este rol, me dijo cuál había sido, qué trabajo iba a hacer yo. Y yo era tan extranjerizante porque yo viví muchos años fuera de Chile, tú conoces la anécdota. En ¿no? Alemania. A ver. Que le dije, bueno, yo en realidad me parece un personaje encantador, simple, qué sé yo, pero realmente yo no tengo ningún approach. Quedó en los anales del teatro de ensayo. Ningún approach. Sin embargo, hice un trabajo muy fuerte, muy concienzudo. Tenía mucho apoyo de la gente que estaba conmigo en el elenco, como Lana. Francisco Flores del Campo me apoyó mucho. Además que yo cantaba la Carmela de San Rosendo antes de que, ¿sí? claro. De Francisco Flores del Campo, a ver, no hemos hablado de él y él fue el creador de la música, La nosotros música. que es parte importante de la obra. ¿Qué recuerdo hay de él? ¿Quién era él? Muy ¿Cómo era? bueno, es un tipo gratísimo, muy buen amigo, encantador, muy dotado. Tenía, además, a mi juicio, tenía un don para... él como letrista era extraordinario porque se atrevía a combinar, como se llama, los ritmos y los versos en tal forma que era cotidiano al mismo tiempo. Un poco
no sé, sin pensar si realmente era un buen castellano, pero sí, al cantarlo rimaba y funcionaba. Y eso me parecía muy importante, sobre todo para la ¿Cuál es el recuerdo que canción. tú tienes, Isidora, de Francisco Flores del Campo? ¿Cómo te relacionaste con él? ¿Cómo fue este viaje entre la música y el un poco texto? difícil mi relación con él, pero él no podía, decía que él no podía componer la música si no hacía la letra. Ajá. Entonces sobre mis letras escribió las letras, menos ¿cuál era la de los estudiantes? Esa es letra mía, pero las demás son todas letras de él sobre mis letras. Algunas eran, por ejemplo, la del Tomasito, yo le dije, esa existía, yo dije, esa dejémosla, me gusta. Lo mismo la Quiere Flores Señorita, es que nos propusieron a los dos a escribirla antes, Ajá. como 4 años antes, y yo dije que no, que me cargaba la comedia musical. Y entonces Pancho fue al Mapocho y escribió Quiere Flores Señorita, así que esa existía. Y después la escribió hasta Bodano y después la escribió Santiago del Campo. Santiago del Campo fue el... Y en Santiago del Campo debe haber sido el año 58, Más o menos. más o menos, y la mostraban la obra con los cantos, y a todos les gustaba la idea, pero encontraban que había que arreglar la obra. Y Santiago del Campo dijo, no, yo me voy a España. Y entonces Didbon hizo algo muy astuto, mandó a Pancho a tentarme cuando yo estaba esperando mi guagua, te dije que estaba embarazada. Y acababa de escribir con Manuel Rojas, Población Esperanza, y estaba pobre, tenía 3 hijos ya, mi segundo marido, y estaba esperando el 4.º hijo, y me dijo, vamos a ganar 2 millones. La señorita Trini había ganado eso la anterior, y para tentarme lo que hizo Dimo fue que me mandó a decir que nombraba a Eugenio Guzmán director, siendo que los dos éramos de la Chile, y que tenía el elenco estupendo. Así que yo dije que sí, después me arrepentí terriblemente. Ramón, me imagino que para ti, un hombre de teatro destacado que tiene una historia, ha sido parte de la historia del teatro chileno, esto tiene que haber sido un momento fundamental en tu carrera. ¿Qué significó para ti el comienzo en la Perla de las Flores? Yo sigo pensando que ha sido el momento teatral más importante de mi vida. El viernes 7 de abril de 1960 yo di examen de admisión en la entonces Academia de Arte Dramático del Teatro de Ensayo en la Universidad Católica, y ese mismo día, en la tarde, a las 7 de la tarde, se hizo la función de avant-première para las floristas de la Pérgola de San Francisco, y siendo yo un muchacho, la señora Isidora Aguirre tuvo la gentileza de firmarme el programa, estando ella sumamente embarazada en ese momento, en el segundo piso del Camilo Enrique. Entonces, yo pasé todo mi primer año de estudio en la academia y el segundo año viéndola prácticamente todos los días. Los actores, y la Carmen tiene que acordarse de eso, me odiaban porque yo aplaudía y me reía y qué sé yo, y le celebraba todo. Y al poco tiempo después ya tuve que reemplazar a Archibaldo Larena haciendo el Paco en una versión televisiva que se hizo en el Canal 13, en que se hizo un domingo con todo el primer acto y el segundo acto el otro domingo. Y el segundo domingo a Archibaldo algo le pasó y tuve que hacer el Paco yo. Y después hice reemplazos de algunos de los lustrabotas, algún joven de la sociedad. ¿Cuándo fue que hiciste? ¿El primero fue peluquero o fue el alcalde? Te estoy contando cronológicamente. Pero luego, el año 1964, cuando se remontó por enésima vez o no sé cuántas veces la Pérgola, Eugenio Guzmán me pidió, contra toda la opinión de Eugenio Didbon, hacer el Tomasito. La Carmen ya no estaba, lo hice con la Fresia Soto. Y después lo hice con la Gaby Hernández cuando fuimos ese mismo año a México. ¿Te acuerdas? ¿Está en tu memoria algún parlamento o habría que acudir al texto? Mira, hay gente que me dice que yo soy la única persona que podría ser un unipersonal con la Pérgola porque me la sé entera. A ver, el fragmento que más te gusta es lo que traerlo aquí a colación, ¿eh? Bueno, qué sé yo, como también hice, además el alcalde, me acuerdo mucho de la escena del alcalde con la Laurita. Laurita, feliz cumpleaños. Por favor, dice, ni lo diga que no me quiero acordar, un año más es un horror, no deberían existir los cumpleaños, pero si usted está hecho un pimpollo, pues Laurita cada día más buena moza. Eso es de la peluquería. Después de hacer el Tomasito, hice el peluquero. Pierre Le Peluquier. Y ahí algún fragmento, eso es inolvidable ese momento también. Bueno, la canción, ¿no es cierto? Je suis Pierre, madame, etcétera. Eso está en la cinta video que hicimos en la Escuela de Arte de la Comunicación en el año 74. ¿Por qué creen ustedes, Carmen, por qué creen que esta obra, yo le preguntaba al comienzo a Isidora, ella misma como artista, los artistas no se dan ni cuenta de lo que convocan, ¿por qué esta obra caló?
¿Y qué caló y qué tocó? ¿Qué fibra tocó del alma chilena de alguna manera? Por lo que la pronto hizo... estábamos, yo creo, perdón Cristian, estábamos en ese momento, antes que nada, no hay que olvidarse que Eugenio Dittborn estaba empeñado en hacer teatro chileno. Ya veníamos, esta era la quinta obra chilena dentro, quinta o sexta. Pero era la segunda comedia musical, porque resulta que con Luis Alberto Heiremann y yo hicimos esta Señorita Trini, que si no hubiera sido un éxito, yo creo que La Pérgola no existiría. No lo digo tan así drásticamente, pero resulta que se engolosinó Eugenio con una comedia musical, y ahí empezó lo de La Pérgola, y ahí llamaron a la Isidora, y para mí el texto de la Isidora es perfecto, y tú le digo, cuando yo dirijo esta obra, yo le digo a mis actores, no se cambia, pero ni un ápice, porque les encantan los actores cambiar los textos. Yo también la dirigí, no les cambio nada. Ese texto, es decir, es perfecto. Es perfecto. Lo que tiene Isidora, yo he visto en las obras, hablábamos fuera del programa, un sentido de la edición, de los tiempos, que es bastante único. En general los autores tienden a sobrepasarse, pero ella misma le coloca tijeras. La síntesis es perfecta de la novela. ¿Tú sabes cuántas páginas tenía La Pérgola cuando se leyó a público, que todavía está sin corregir? 80 páginas, y quedó en 40. No te puedo creer. Y todavía, qué maravilla. Claro, y todavía tuve que cortarlo un poco porque les dio por hacer 2 funciones en el Bim Bam Boom. Y Eugenio me decía, ¿cómo vamos a cortar más La Pérgola? Ya está tan cortada. ¿Qué Chile aparece ahí? ¿Cuál es el Chile que aparece en La Pérgola? Lo que pasa es que ahí está todo Chile en realidad, hay tantos sectores, hay tantas cosas, recoge la típica cosa del politiquero, ¿no es cierto? Que sigue siendo un personaje emblemático. Recoge la chutiquería, recoge, qué sé yo, el encanto. La facilidad para hacer las cosas, las lolas de la época, los maestros chaquillas que son. Y el milagro del amor por encima de todo, pues la Carmela que se enamora, ¿no es cierto?, con 2 galanes que la tironean de un lado para otro. Oye, cuando se dio un Cuba en Topes de Collante para 5.000 profesores que veían por primera vez una obra, me gritaban. Ellos no habían visto nunca antes teatro, entonces yo estaba en primera fila y me grita, bien Isidora, está bien, porque te vas a estar con 2, la castigaste, tío. Me felicitaban. Carmen, tú te das unas fotos ahí. Yo traje una foto, mira, lamentablemente no encontré, pero veo que ustedes ya tienen ahí la del principio. Lo que traje como principio, eso fue muy cómico. El Mercurio tiene en su exposición de fotografías del siglo XX, ¿no es cierto? Es decir, de 100 años de Mercurio, trae esa foto, yo estoy adelante, estoy al lado de la foto de la Carmela, eso es una cosa que... Pero aquí hay otra que es del año 70 con la Ana, esa es en Concepción. Qué hermosa foto. Sí, y esta es simpática, esto fue en el Canal 13, en donde hicimos 3 Carmelas. La Marcelita Medel, la, ¿cómo se llama?, Fresia Soto y yo hicimos la Carmela, y entonces ahí estoy yo ahí, así que eso ya es del 80 y tanto. La Medel lo hizo en el 80 junto con cuando se lo montó Estuardo en la... Pero eso fue para un... Ese fue el último montaje que dirigió Eugenio Guzmán y que yo hacía el alcalde. ¿Tú te acuerdas que fue lindo que al final se cerró la cortina y todos cantamos La alegría ya viene? Porque era justo antes del plebiscito y Eugenio llorando, porque era llorón, me dijo, Nenecita, nunca va a haber una pérgola. Fue excelente esa función. Yo la vi una función maravillosa y llena de chistes además. Y todo el tiempo decía, no, porque era justo antes del plebiscito. ¿Y qué recuerdo... otro recuerdo que venga de ese momento, de las primeras funciones, la primera etapa, cuando se presentó por primera vez La Pérgola? ¿Qué recuerdan? El making of de La Pérgola de las Flores, a ver. No sé, yo no estuve en ese no, pues en la segunda etapa, ¿no? Era alumno. Bueno, es que para nosotros fue también el bombazo que fue, porque fue realmente un batatazo. Yo me había acuerdo, cola, creo que pero fue un batatazo. Pero lo comentábamos contigo, Carmen, hace 8 meses atrás, que fuimos a ver una función juntos y era la última función y yo te decía, ¿te acuerdas la Pérgola allá en el Caupolicán? Que había que hacer una cuadra de cola para ir a ver una de las 2 funciones que se daba el día domingo. Pero nosotros estábamos en el Camilo Enrique para empezar. Sí. Pero lo que pasa es que fue tan impactante porque ya desde la primera función supimos que esto era. Y donde fue ya algo increíble fue cuando fuimos a Madrid. Eso fue increíble. Porque íbamos todos tan aterrados. Porque era otro mundo, otra realidad, otros códigos. ¿Qué es lo que íbamos? ¿Cómo nos iban a recibir y todo eso? Y fue una cosa impresionante. Yo nunca he tenido esa sensación de que, como se llama, casi como el Broadway, poco menos, ¿no es cierto? Allá en Madrid, ¿no es cierto?, las críticas aparecen la misma mañana de la noche. ¿No te puedo creer? ¿Así?
Eso revela que el viejo adagio que habla de tu aldea y serás universal, ¿no? Oye, es que fue impresionante porque resulta de que al día siguiente nosotros ya estábamos en la prensa. Entonces te metías a un taxi y decías, hombre, ustedes son los chilenos, ¿ah? Es una cosa pero impactante. Yo no fui, pero leí la crítica que decía que yo les había renovado el género chico. Así es. Como que esto era una renovación de la zarzuela. La zarzuela, sí. ¿Y qué piensas tú de eso? ¿Cuál era tu vínculo con la zarzuela? Bueno, justamente como yo no conocía la comedia musical, porque Eugenio sabía mucho del que me ayudó, pero yo no había visto porque no me gustaba que los actores se pusieran a cantar. Entonces no veía la comedia. Aquí viene el canto. Tampoco vi nunca zarzuela, entonces yo digo que la pérgola es una comedia con música, no es ni comedia musical norteamericana ni zarzuela, así que encuentro normal lo que dijeron. Para mí no es una comedia musical, porque tú sabes que las norteamericanas te escriben primero la música y después le ponen el argumento. Y la zarzuela es otra cosa. Entonces, la pérgola es una comedia con música. Si usted tuviera que preguntarle algo a Isidora, como dramaturga, ustedes son gente de teatro, ¿qué le gustaría preguntarle a ella, como creadora de esta obra? Yo quisiera preguntarle a Nené cómo ha logrado sobreponerse, siendo tan prolíferamente rica en el resto de su producción literaria, con la sombra de la pérgola. Porque ha sido un éxito y al mismo tiempo un estigma que tiene la Nené, porque donde va le dicen, la autora de la pérgola, y no saben el tremendo aporte que ella ha hecho a la literatura en el campo del teatro y de la novela, ¿no es cierto?, en otros aspectos que son tan enriquecedores como la pérgola misma. Bueno, la contestación es, tienes toda la razón, porque desgraciadamente yo mando obras a fondar, no me dan plata, los teatros universitarios no me dan las obras, porque en Chile existe eso que se llama chaqueteo, al que sube mucho hay que bajarlo. Y fíjate que mis obras se dan fuera, por ejemplo, Almagro se lo llevé a Osorio, me dijo, no, ya está el año pasado. Y a la semana me llega la invitación y se da en Almagro, en España. Después resulta que Lloretauro y Humbert se dio aquí 3 días en Concepción porque vino el atentado. Bueno, se ha dado en Suecia, se dio una versión en inglés porque tiene premio Casa, entonces el premio Casa de la América está publicado en inglés en Estados Unidos. Vi una versión preciosa en California. Yo dirigí una en Montreal, pero acá no lo han vuelto a dar. O sea, la pérgola me ha servido para... ¿Tú, Carmen, tú que has trabajado la obra? Yo le debo a la Nené 2 obras de ella. Yo. Una es la Carmela y la otra es Carolina, porque yo la hice Carolina. Sí, también, bueno. La hice en la televisión. Carolina tuvo el éxito de la pérgola. A ver, cuénteme cuál es esa obra, Carolina, el argumento es una obra encantada. Sí. Pero esta obra yo la hago con alumnos míos. A ver, o sea, porque es ¿puedes contarla, Carmen? Bueno, brevemente. sí, brevemente. Carolina es una muchacha despistada, mujer, casada, con un hombre, qué sé yo, hosco más bien, abogado. Totalmente leguleyo en su estilo, qué sé yo. Y todo sucede en una estación de tren. Y resulta de que ella ha dejado... antes de salir, van a tomar vacaciones, y antes de salir ella ha dejado el gas encendido, una olla encendida. Con 2 huevos. Con 2 ¿Qué huevos. pasa todo? Bueno, pero resulta que hay un estudiante que está también en el andén, porque resulta que el estudiante es el vecino de ellos. Sí, es el papá de Andrés Pinto, Lalo Pinto, Eduardo Pinto. Bueno, esa fue la inspiración de ella. Era violinista. En mi versión lo hacía Rafael Benavente. No, Lalo Pinto era el que me inspiró el el personaje, claro. Bueno, es que es una obra encantadora, porque todo funciona de que al final, él le dice, ¿y esa era tu preocupación? Sí, pero no, yo hice algo mucho más inteligente, como la otra vez que salimos, te olvidaste de tal cosa, y qué sé yo, ¿qué hiciste? Yo puse una especie como de baúl encima de la puerta, porque el ladrón que entre nuevamente, le va a caer el baúl. Entonces, nuevamente Carolina vuelve a quedar en su distracción eterna. Se mandó al violinista a apagar el gas. Y yo en realidad llamé por teléfono a la esquina y le dije, no hay incendio, no. Estaba en la Isla Negra y ¿cómo se llama? La Carmen Rego, ¿no? Me llevó al lago a hablar por teléfono, no hay incendio, no. Por favor, dígale al vecino de abajo que es joven, que se trepe y me apague el gas porque mi marido va a llegar muy tarde. Y mi marido me tenía guardados los huevos pulverizados. Oye, Ramón, y volver un poco a la pregunta anterior, a ver, pero ya desde la obra, ¿qué le preguntarías tú de la obra? Porque si tú tienes la obra de la pérgola casi en la sangre, ¿no es cierto?, en la memoria de la sangre, ¿qué le preguntarías? ¿Alguna duda o un secreto o algo a Isidora? Es que lo que pasa es que la Nené tiene todo un historial de la pérgola y yo conozco la mayoría de los secretos, pero una de las cosas que me gustaba mucho es que cuando tú te inventabas cosas, Bernardo Trumper te decía, acuérdate que no tenemos, ¿cómo se llamaba? Parrilla. No tenía parrilla. Y la Nené dice que en esa época era tan incipiente su participación en el teatro que le decía, ya, pero no sabía lo que era la parrilla. Y Bernardo Trumper me decía cuando estaba escribiendo la pérgola,
Oye, tiene que ser genial o no la podemos dar. Y yo que estaba aterrada, no sabía cómo escribirla, y Bernardo Trump exigiéndome que fuera genial. Bueno, vamos a aprovechar de rendir un homenaje a Isidora y también a Carmen, a las mujeres. Le vamos a entregar cada uno, no sé qué te parece, un ramo de flores. De la pérgola, Muchas gracias. de la pérgola de todos los chilenos por la contribución a todos ustedes. Y tal vez podríamos terminar, no sé qué les parece, cantando. ¿Qué les parece? no? Hasta yo me incorpore, ¿no es cierto? ¿Les parece? Por supuesto, ¿qué cantamos? Isidora, muchas gracias por haber estado en esta Gracias. conversación y gracias por tu teatro extraordinario, maravilloso, multifacético y una invitación a todos los chilenos a seguir tu obra, porque realmente es la obra de una gran creadora Sin lugar a de dudas. teatro. Y una obra que está en el inconsciente colectivo de Chile. ¿Quién inicia la canción? Usted, que es el maestro, a ver. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Tengo rosas muy bonitas Para cualquier ocasión, las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión, y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita, quiere flores el señor. Gracias a todos.